buenas tardes, hermanos. Me da un gran gozo estar aquí con ustedes, pero primeramente quiero darle gracias al Señor por este grande privilegio que me permite tener de estar ante ustedes exponiendo su santa palabra. También quiero agradecer la confianza que nuestro pastor Israel Amaro me ha tenido para esta tarde, al encargarme también de poder estar en este lugar para predicar la palabra. Es una responsabilidad muy grande y verdaderamente ruego sus oraciones y le pido a Dios para que me guíe a través de su Santo Espíritu para que todo lo que aquí se diga sea exclusivamente guiado por el Espíritu Santo y fidedigna su palabra. En esta serie sobre la comunidad del pacto hemos hablado del bautismo, de la cena del Señor, que somos beneficiarios de un nuevo pacto y miembros de una nueva comunidad. Esta tarde profundizaremos en lo que implica ser un solo cuerpo, en el compromiso, en el apoyo, el amor que tenemos los unos por los otros para ayudarnos a crecer en Él y a cumplir la misión para la que fuimos rescatados del infierno. En una sociedad como la nuestra, donde tenemos una terrible fobia al compromiso y en la que lo más importante soy yo mismo, la Iglesia se levanta poderosamente para mostrar al mundo el amor de Dios, reflejado en el compromiso de unos con otros, como cuerpo de Cristo. Eso es lo que verdaderamente significa ser miembro de esta iglesia. En particular, este mensaje es un resumen de todo lo que hemos visto hasta este punto y a partir de ahí avanzar. Quiero reforzar un poco este concepto que estoy vertiendo, porque verdaderamente a partir de que la iglesia se creó, a partir de que el Señor la levantó, ha sido una iglesia de poder en todo el mundo. Nada más recordemos un detalle, y no ahondaremos mucho por cuestiones de tiempo, pero en las fechas siempre se pone antes de Cristo o después de Cristo, y ha impactado a todo el mundo, cualquier religión, cualquier grupo religioso, donde quiera que sea, siempre estará presente estos tiempos, antes y después de Cristo. Y en ese antes y después de Cristo está la iglesia del Señor, nosotros. Por lo tanto, llevamos un grande compromiso. Así es de que adelante en esto. El valor de la iglesia. Somos beneficiarios de un nuevo pacto. El nuevo pacto por la sangre que nos hace justos frente a Dios y nos permite tener acceso ilimitado a Dios. En este pacto está lo que el Señor nos ha dado, su vida, su sacrificio, su muerte, su resurrección, su poder. Todo eso nos dio a nosotros y nos los dejó como legado, pero también como una grande responsabilidad. Cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, se cierra ese pacto. Oímos el Evangelio, creímos en Él, aceptamos su salvación, lo aceptamos como nuestro Señor y entonces somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y esto son las arras, que las arras significan el compromiso hasta el fin de los tiempos, hasta la eternidad. Este es el pacto por el cual cada uno de nosotros está iniciando este momento de manera personal. Pero no vamos a estar solos, vamos a estar en una grande comunidad, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En Efesios 1:3 dice, bendiciones celestiales en Cristo. Tenemos bendiciones celestiales en Cristo. Y en el versículo 11 de este mismo capítulo dice, fuimos predestinados por su voluntad para ser sus hijos. Este es algo importante para que lo llevemos siempre todos nosotros. Es para alabanza de su gloria. No es para gloriarnos nosotros, no es para creernos mucho, que somos los mejores cristianos, no es para todo el trabajo que hacemos. Toda la entrega que tenemos será para alabanza de la gloria de nuestro Señor. Tenemos que honrar en cada paso que damos, en cada pensamiento que tenemos, en toda nuestra mirada, todo lo que escuchamos será para honrar su glorioso nombre. Los creyentes en Cristo somos personas especiales a quienes Dios revela su voluntad y plan. Nos separa, somos nosotros seleccionados, somos escogidos
¿Y qué nos da? A quienes Dios nos revela su voluntad a través de su palabra y su plan. Cada vez que estamos nosotros con el Señor siempre nos dará un mensaje como nos los puede dar en esta mañana. Pero somos especiales porque no todo el mundo recibe la misma noticia. No todo el mundo recibe las buenas nuevas. No todo el mundo recibe lo que Dios quiere que reciba. Simplemente para los escogidos, para aquellos que el Señor ha escogido y hemos aceptado su valioso sacrificio, su sagrado sacrificio. Él ha hecho en cada corazón. Podemos estar juntos y vivir para la gloria de Dios juntos, para lograr los propósitos de Dios juntos. Y hay una parte muy importante. El pastor ya nos había hablado del bautismo. Quiero rápido recordarles esto. Cuando nosotros nos bautizamos, damos un testimonio de fe público de que aceptamos al Señor Jesús. En ese momento, para algunas iglesias, particularmente las bautistas, en ese momento formamos parte ya de ese cuerpo de Cristo, pero de la membresía, del grupo, para poder trabajar dentro de la iglesia. El valor de la membresía de la iglesia. En la Biblia no encontramos en ningún pasaje que use literalmente la palabra membresía. Sin embargo, eso no significa que no se hable de eso. Se habla de la membresía, pero no específicamente, no literalmente, sino en el contexto en que se vive, en el contexto en que se lee, nos damos cuenta que es una membresía, pero miembros del cuerpo de Cristo. La membresía de la iglesia está implícita en sus reuniones. Decíamos que la palabra que se usa para la iglesia es eclesía. El 90% de las veces que se usa se refiere a la reunión del cuerpo local de creyentes como nosotros. Lo que el Nuevo Testamento enseña sobre esto es que cada creyente en Cristo sea parte de una comunidad de creyentes para amar, para crecer y servir en el contexto de la comunidad. Amar, en el contexto de la comunidad, la palabra amar sí significa definitivamente lo que significa el amor, pero sobre todo, primeramente, amar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, cuando nosotros amamos a Cristo sobre todas las cosas, por toda la obra y el amor de Dios ha derramado en nosotros por la propia salvación, ese mismo amor se tiene que derramar para con todos. Se tiene que derramar para mis hermanos, para mi familia, para mis amigos, para mis enemigos, para aquellos en los cuales no tengo algún gusto, pero tengo que amarlos. La otra es exactamente para crecer. Tenemos que crecer en la obra del Señor. Tenemos que crecer en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de los hechos de Cristo, porque Él es nuestro ejemplo en todo momento. Entonces, tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que fortalecernos espiritualmente, porque la lucha es grande. Y ayudar, sobre todo, a otros a crecer también. Servir. Esta es la última parte, pero no termina ahí nuestra relación con Dios. Ni termina ahí nuestra relación, ni siquiera nuestra responsabilidad. Servimos ya con el conocimiento que tenemos. Primero enseñamos a amar, que amen y que todo sea para la obra de Dios, que Dios es el que toca los corazones. Crecemos y ayudamos a otras personas a crecer. Y ya cuando tenemos eso, y es que ya estamos sirviendo, predicando la palabra, haciendo misericordia, ayudando a otros, a aquellos que son débiles, aquellos que todavía no están maduros en la fe, y ayudarles a que primeramente tomen la leche espiritual y posteriormente un alimento más sólido para fortalecer su vida y podamos nosotros enfrentarnos a los avatares de la vida y del enemigo que el enemigo siempre nos presenta. Hay una parte muy importante y no dejar de congregarnos como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Hebreos 10:25, ¿por qué nos dice esto el Señor? Si nosotros no aceptamos a Cristo y no pertenecemos a una congregación, al cuerpo de Cristo y trabajamos juntos, nos apagamos. Somos como un anafre donde hay un grupo de hermanos que en la figura podría ser esos carbones encendidos
Si ustedes ven este anafre, cada uno de esos carbones encendidos se están calentando y la llama que sale es por la unidad de ellos. Están vivos. Pero si sacamos un carbón sale de ese fuego, ¿qué pasa? Exactamente, se apaga. Y si se apaga, va a quedar fuera. Y queda fuera del fuego amoroso de nuestro Señor, pero sobre todo de la protección de la iglesia, porque tenemos que ver unos por otros. La membresía de la iglesia, como somos humanos, también tenemos errores. Toda la membresía de la iglesia está implícita en su discipulado, en su disciplina. En Mateo 18 y en 1 Corintios 5 son pasajes que hablan del proceso que debe seguirse para tratar la falta de arrepentimiento del pecador en la iglesia. Mire, hermanos, de antemano, la iglesia es un hospital de pecadores. Pero hace rato decía yo que tenemos que fortalecer a los débiles. Hay unos que están todavía muy débiles y caen en debilidades. Aquellos hermanos que caen en debilidades sí llevan, lógicamente, las consecuencias de manera personal. Pero cuando estamos en el cuerpo de Cristo, el cuerpo se duele, el cuerpo se lastima y todo el cuerpo sufre dolor. Por eso es necesario sanar y sanar de la manera como Dios nos explica en estos versículos y en otros pasajes que les acabo de comentar. Esta es una de las razones importantes por las cuales debemos ser parte de una comunidad. Inevitablemente fallaremos alguna vez. Es falso y arrogante pensar que la vida cristiana se puede vivir como el llanero solitario. Definitivamente no. Ya les ilustré con respecto a lo que es un carbón. Estos pasajes hablan de la disciplina y la restauración. Esto es importante. Muchas veces oímos la palabra disciplina y parece que nos están azotando con lo que sea o que Dios nos va a azotar. Pero implícitamente con la disciplina está la restauración, a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de los pensamientos o las razones humanas. Y al leerlos, tal vez podríamos pensar para eso, yo no quiero ser parte de ninguna iglesia, no como me voy a meter con esos problemas. Pero tenemos problemas en todos lados, somos humanos. Y parte de nuestra naturaleza está el pecado y con él estamos luchando. Por eso muchas veces se presenta este pecado en las iglesias, sale a flote por el ataque del enemigo. Y si estamos débiles es lo que sucede. Seguimos adelante con ese pecado. Esta es una de las más importantes funciones de la iglesia. Fíjense, hermanos, restaurar a quien ha caído y ayudarlo a crecer. Hace un rato le decíamos que dentro del amor que nosotros debemos de tener unos por otros es exactamente el crecer en el conocimiento de nuestro Señor, pero crecer espiritualmente para también poder ayudar a otros y poder ayudar a otros a que se restaure su posición original cuando entregaron su corazón a Cristo. Esto es importante, muy importante. No por alguien que peque debemos desecharlo. No, hermanos, no. A menos de que en el proceso de Mateo 18, léanlo por favor, vean que hay un momento que a lo mejor definitivamente no quiere la restauración. El mismo pecador rechaza la restauración. Pero tenemos libre albedrío y tenemos voluntad y cada quien va a decidir. Pero la iglesia, como iglesia, es restaurar a ese pecador. Ser parte activa de la iglesia local es una de las evidencias de un corazón transformado. Nos necesitamos unos a otros para crecer. Nos necesitamos unos a otros para madurar, para apoyarnos en las luchas y para gozarnos en las alegrías. En Santiago 15, del 19 al 20, fíjense qué tan importante es lo que es la palabra de Dios. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Fíjense nada más la responsabilidad que tenemos como iglesia. Fíjense, somos instrumentos del Señor para sacar del pecado a las personas. Somos instrumentos del Señor para que esas personas no se pierdan. Somos instrumentos del Señor para restaurar. Pero entendamos esto, no es nuestra obra, No es nuestra obra, definitivamente. La obra es del Señor. La obra es del Espíritu Santo, no de nosotros. En pocas palabras,
Alguien que no está comprometido con una iglesia local no es cristiano. El Nuevo Testamento no tiene distintas clasificaciones. Si eres cristiano, entonces eres parte de una iglesia local. Otro punto importante es que la membresía de la iglesia está implícita en su liderazgo. En Hebreos 13 dice que los pastores se les ha encomendado la tarea de cuidar a los miembros de la iglesia. Dios los llamará para darles cuentas por las vidas de todos nosotros. Hermanos, es muy importante que nosotros, lo digo por experiencia, leamos perfectamente bien en la Biblia la responsabilidad de los pastores, para que entendamos el verdadero sentir de ellos, lo que el Señor verdaderamente quiere hacer con esos hermanos, amados, entregados, porque la responsabilidad que tienen es mucha. Es muy serio, ¿eh? Dios les preguntará en algún momento, ¿qué hiciste con la iglesia que te encomendé? ¿Qué les enseñaste? ¿Qué ejemplo les diste? ¿Hacia dónde los guiaste? ¿Cuidaste el rebaño? Mírense nada más. Son vidas, son almas las que tienen los pastores. Y debemos de tener mucho respeto por ellos, mucha consideración por ellos. El trabajo de ellos es arduo, porque no ven cosas materiales, no están viendo una construcción, un edificio, no, están viendo almas, que son parte de la construcción que tenemos que llevar como iglesia, pero como esas partes que van construyendo la fe de una misma iglesia. Es mucha la responsabilidad, definitivamente. Fíjense, cuidaste el rebaño, dice, pues se los va a preguntar. En Hechos 20:28 reconocen y lloran por sus problemas. Alimentan a la iglesia con la palabra de Dios. Un pastor dirige, alimenta, cuida, consuela, corrige y protege. Todo esto en servicio y humildad. Si algo queremos saber de algún pastor, es dos cosas particularmente. Son las que deben de prevalecer, como dices, el servicio y la humildad. Servicio, sirven. No tienen puestos jerárquicos, no es un puesto jerárquico. Forman parte de la iglesia, pero el Señor los ha puesto para que a nosotros nos dirija, nos cuide, nos oriente, nos dé la palabra del Señor como debe de ser. Una sana doctrina. Y eso tenemos que cuidarla para que verdaderamente nosotros también, cuando tengamos ese conocimiento de la sana doctrina, podamos verificar si lo que ellos dicen en el púlpito, en nuestros consejos, es lo que la palabra del Señor y lo que el Señor quiere para nosotros. La membresía de la iglesia está implícita en su rendición de cuentas. Lo he dicho muchas veces y ustedes tienen la responsabilidad de asegurarse de todo lo que yo digo desde el púlpito es lo que dice la Biblia. Hago la aclaración, anotación. Esto que acabo de leer, se los voy a repetir, son palabras del pastor Israel Amaro. Lo he dicho muchas veces. Ustedes tienen la responsabilidad de asegurarse de que todo lo que yo digo desde este púlpito es lo que dice la Biblia. Ustedes tienen la responsabilidad de estudiar la palabra de tal forma que sean capaces de detectar las falsas verdades que alguien quiere enseñar. La iglesia debe asegurarse de estar cumpliendo el propósito de Dios y no solo sobreviviendo o entreteniéndonos un par de horas cada domingo. Ustedes y yo somos responsables de hacer lo que la Biblia dice o no, pero un día tendremos que dar cuentas de esto. Esta es la razón por la que Dios nos ha dado su palabra. En 2 de Timoteo 2:15 nos dice algo, nos conmina algo. Procura, todos nosotros, yo, ustedes, el pastor, todos, procuremos con diligencia presentarnos ante Dios aprobado como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad. Quiero decirles que es una grande responsabilidad. Si no conocemos algún término, si tenemos duda de algo, no inventemos. Digamos, investiguemos, preguntemos, pero que sea el Espíritu Santo
el conocimiento de otros, quien me oriente a entender la verdad de su palabra. El valor de pactar como iglesia. ¿Qué es un pacto? Según el diccionario, es un acuerdo o promesa por escrito entre dos o más partes, especialmente para la realización de algún tipo de acción. Como ven, el pacto tiene su enfoque en la acción, no solo en lo que creemos, sino cómo vivimos, cómo actuamos según lo que creemos. Dentro de los pactos, en cualquier pacto que sea, excepto aquellos pactos que se daban hace mucho tiempo, que eran pactos de sangre, que era, aún en esa parte, estaba implícito algo escrito, algo no escrito, pero que se entendía, la fidelidad. La fidelidad hacia un amigo, hacia un jefe, la fidelidad hacia un guerrero, hacia un general. Ese pacto es el que tenemos que entender. Tenemos que ser fieles en los pactos, porque somos dos o más personas en este pacto. Somos 3 o 4 o 5, pero cuando hay un pacto siempre hay uno más que yo, o dos más que yo. Y todos, si yo fallo en ese pacto, fallaremos todos. ¿Qué es el pacto de la iglesia? El pacto de la iglesia es una expresión clara de compromiso de la iglesia de amarnos unos a otros, que es lo más difícil. Amarnos a unos a otros es lo más difícil. Tenemos que practicar el amor de unos con otros. Como una comunidad de fe. Aquí tiene que haber un eje central, tiene que haber una base, que es el amor de Dios hacia nosotros, pero también que es la muerte de Cristo por nosotros. Por eso lo primero que vimos fue exactamente esa parte, que cuando Él nos escogió y aceptamos su sacrificio, en ese momento somos hijos de Dios. Ya no somos hijos del diablo. Entonces empieza el pacto ahí, porque el Señor ya cumplió. ¿Por qué tienes tú que pagar tu pecado? No, Él ya lo pagó. Entonces tenemos que ser fieles totalmente a lo que el Señor quiere que hagamos, lo que está dentro del pacto. ¿Qué es lo que una iglesia debe hacer los unos con los otros? ¿Cuál es el corazón de lo que hacemos? Cuando vemos a la iglesia, es a la que debe parecerse. En Efesios 5 dice que el amor es la característica distintiva de la iglesia. No vivimos para satisfacer nuestros deseos egoístas, sino para amarnos los unos de los otros. Me remito otra vez al principio, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera Dios me amó, que estoy en esta iglesia, y si el Señor me amó, me perdonó mis pecados, me los limpió, pagó por mí, ocupó el lugar que yo debería de estar y yo tengo que amar a los demás, a cambio de nada, porque el Señor ya lo hizo. El Señor ya lo hizo. Ya no necesitamos hacer otra cosa, sino lo que necesitamos hacer es desobedecer al Señor, seguir los pasos. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. En Juan 13, 34, 35, ¿será realmente valioso o importante tener una expresión clara del compromiso de amarnos unos con otros como enseña la Biblia? ¿Servirá de algo poder decirles a quien está junto a mí, estoy absolutamente comprometido a amarte como la Biblia enseña? Por supuesto que sí. Necesitamos amar y sabernos amados. Al que alguien se compromete conmigo, hará la diferencia en nosotros como comunidad del pacto. Un poco del contexto para llegar a este verso. Los versos anteriores a este dicen que Jerusalén, el templo y toda la ciudad fue atacada y destruida. Las murallas fueron destruidas y el pueblo salió exiliado a otras ciudades. Los profetas habían hablado de este juicio, pero también los profetas habían hablado de la reconstrucción del templo, que es de lo que habla Esdras. Mientras que Nehemías narra la construcción de las murallas y finalmente la reconstrucción del pueblo. Entonces llegamos al verso 38 donde todo el pueblo dice, entonces el pueblo respondió, en vista de todo esto, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. En este documento sellado están los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes.
Nehemías 9:38. En un solo verso ellos hacen una declaración de quiénes son y compromiso que tienen entre ellos para llevar a cabo la tarea encomendada. Hay fundamentos del pacto de la iglesia, porque somos una comunidad fundada en la palabra de Dios importantísimo. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza. Justo dentro de la puerta del agua, le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que obedeciera. Así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía los nombres y las mujeres de todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta todo lo que podía entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maseías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Jasbadá, Zacarías y Mesulam. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: Amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra, adoraron al Señor. Nehemías 8, del 1 al 6. ¿Se imagina la escena? Todo el pueblo reunido para escuchar la palabra. No había piano ni bancas de madera cómodas y desde la mañana hasta la noche estuvieron escuchando la palabra. Lo único que Esdras hizo fue leer la palabra y gritar amén, que significa así sea. Y se postraron para adorar. Señor, haz de nosotros una comunidad que anhele tu palabra más que cualquier cosa. Estas palabras, estas últimas palabras, ¿las podemos hacer para nosotros? Las debemos hacer para nosotros. Porque cuando nosotros nos entregamos al Señor, y aquí está hablando de reconstrucción, para nosotros es restauración. En el momento en que estemos todos los días en el templo, orando con Dios, leyendo la palabra, siempre necesitamos restaurar un área de nuestra vida. Siempre tenemos que estar pendientes de la palabra de Dios. Necesitamos venir hambrientos de la palabra, deseosos de saber qué es lo que Dios quiere decirnos, al fin de vivirla, de ser esas cartas abiertas para el mundo que Dios quiere que seamos. Muchas veces hay una pregunta que muchos cristianos nos hacemos o nos hacíamos, dependiendo. ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Qué querrá de mí? Está en la palabra. ¿Qué tengo que hacer para el Señor? Está en su palabra. ¿Cómo tengo que hablarle al Señor? Está en la palabra. No hay pregunta que la palabra de Dios no conteste. Todos los cuestionamientos que nos hacemos nosotros, como los ejemplos que acabo de dar, ¿por qué es? Porque no leemos la palabra. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para todos nosotros? Que nos arrepintamos y que seamos salvos. Simple pregunta, y está en la palabra de Dios. Ese es el propósito. Jesús dice que vino a buscar lo que se había perdido. Nosotros ya nos encontró, esperemos. Pero estamos ahora con Él, entonces alimentémonos de la palabra de Dios, porque es la que siempre nos va a indicar el camino. Cuando el Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, habla de que cada paso que demos está en su palabra. Que hacia dónde vamos está en esa lumbrera que nos está dando. No nos deja. Todo tiene una respuesta del Señor para nosotros. Tenemos que vivirla
Y somos esas cartas abiertas para el mundo que Dios quiere que seamos. Somos una comunidad sostenida por la gracia de Dios. Bien sabemos que la gracia de Dios es un regalo, definitivamente. Qué bueno, en este momento me acordé de algo. Siempre la iniciativa la tiene Dios para nosotros. En la primera parte que leí y que les comenté acerca de que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Fue iniciativa de Él. Yo no dije, Señor, ¿dónde estás? No, nunca. No, Él nos busca, Él tiene la iniciativa. El 31 de octubre, el pueblo, volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas, mientras se les leía en voz alta el libro de la ley del Señor, su Dios. Luego confesaron sus pecados. Repito, luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor, su Dios, durante 3 horas más. Los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Conani estuvieron de pie en la escalera de los levitas y clamaron al Señor su Dios en voz alta. Luego los jefes de los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Jodías, Sebanías y Petaías llamaron al pueblo. Levántense y alaben al Señor su Dios, porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Repito, hermanos, repito. Levántense y alaben al Señor su Dios, porque Él vive de la eternidad hasta la eternidad. Levantémonos, alabemos al Señor, despertémonos, que tu glorioso nombre sea alabado, que sea exaltado sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Nehemías 9, del 1 al 6. Lo que el pueblo hizo fue reconocer la gracia de Dios en toda la historia de Israel y de sus propias vidas. Confesar los pecados es reconocer nuestro pecado y su gracia, y solo así podemos ofrecer nuestra alabanza por su gracia y amor por su pueblo. Aquí quiero hacer una acotación muy pequeña. ¿Nos podemos presentar ante Dios con pecado? ¿Nos podemos presentar al Señor sucios? ¿Lo va a decir, no? Aléjate de aquí, limpia tus pies porque tierra santa es esta. Entonces, cuando lleguemos al Señor tenemos que presentarnos limpios y sin mancha. Eres el Señor de Dios, quien eligió a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos y le dio un nuevo nombre a Abraham. Cuando demostró ser fiel, hiciste un pacto con él para darle a él y a sus descendientes la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebuseos y de los gerzeos. Y ya has cumplido lo que prometiste, porque tú siempre eres fiel a tu palabra. Tú viste la miseria de nuestros antepasados en Egipto y escuchaste sus lamentos cuando estaban junto al Mar Rojo. Realizaste señales milagrosas y maravillas contra el faraón, sus funcionarios y su pueblo, porque tú sabías con cuánta arrogancia trataban a nuestros antepasados. Tú tienes una gloriosa reputación que jamás ha sido olvidada. Dividiste el mar para que tu pueblo pudiera cruzarlo por la tierra seca. Luego arrojaste a sus perseguidores a las profundidades del mar. Se hundieron como piedras en aguas turbulentas. Guiaste a nuestros antepasados mediante una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para que pudieran encontrar el camino. Bajaste al monte Sinaí y les hablaste desde el cielo. Les diste ordenanzas e instrucciones justas y decretos y mandatos buenos. Les diste instrucciones acerca de tu sagrado día de descanso. Además, por medio de tu siervo Moisés, les ordenaste que obedecieran
todos tus mandatos, decretos e instrucciones. Todos estos pasajes, estos versos, hacen un recuerdo de la gracia de Dios y el pecado y la arrogancia del pueblo. Exactamente igual que nosotros, a pesar de nuestro pecado y arrogancia, Dios nos ha mostrado su gracia. En los 61 años de existencia de esta congregación, hemos podido ser testigos de la gracia de Dios a pesar de nosotros, que hemos fallado, y eso debe ser un motivo permanente de alabanza para nuestro Dios. Necesitamos entender que lo único que verdaderamente nos sostiene es la gracia de Dios, es su amor, no es nuestra buena vida espiritual, es su gracia. Por lo tanto, amar a quienes nos rodean a pesar de sus pecados. A pesar de sus pecados y faltas, es imprescindible señal de que entendemos la gracia de Dios por nosotros. Tú y yo debiésemos estar muertos de no ser por la gracia de Dios. Mostrémonos esa misma gracia que hemos recibido amándonos comprometidamente los unos con los otros. Somos una comunidad que promueve el bien de otros. Nehemías 10:28 dice: luego el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían separado de la gente pagana de esa tierra para obedecer la ley de Dios, junto con sus mujeres, hijos, hijas y todos los que tenían edad suficiente para entender. Se unió a sus jefes y se comprometió mediante juramento. Juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios dada por medio de su siervo Moisés. Prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos del Señor, nuestro Señor. Aquí empieza el pacto. ¿Cómo es que se comprometen a cuidarse unos a otros? En muchos sentidos. Nuestros hijos necesitan saber con claridad qué es lo que pueden esperar de nosotros como padres. Amor, respeto, cuidado, etc. Lo mismo sucede con la iglesia. Necesitamos saber con claridad qué es lo que verdaderamente significa ser miembro de una iglesia. ¿Qué pueden esperar de mí y qué puedo esperar de ustedes? Ser miembro de una iglesia es venir el domingo y tener la obligación bíblica de diezmar. Es ser una familia que está comprometida el uno con el otro por el bien de ambos. Y muchas veces eso significará corregir a alguien y otras veces será celebrar a alguien. Significa amarnos tanto que podamos ser capaces de perdonar algunas ofensas y descortesías, pero también señalar algún pecado con amor. Bien sabemos que lo que acabamos de leer, lo que prevalece es el amor de unos por los otros. Pero tenemos que estar bien nosotros con nosotros mismos. Pero tenemos que estar bien con Dios. Tenemos que estar bien con nuestra familia. Tenemos que estar bien con los que nos rodean más cercanamente. Porque muchas veces si no estamos bien con nuestra familia o con personas muy cercanas, refleja todo esto hacia afuera y hacia la iglesia. Entonces es importante que este amor se vea siempre reflejado, siempre se vea permeado hacia todos los que me rodean, con todos los que convivo. Hay un estudio que se llama círculos concéntricos para evangelizar, pero voy a utilizar nada más la figura de círculos concéntricos. Si echamos una piedra al agua, a partir de un pequeño círculo, después viene otro grande, grande. Así debe de ser como debemos permear el amor del Señor. Pero esa piedra tenemos que ser nosotros que produzca exactamente ese amor hacia todos los demás. La razón por la cual el pastor nos insiste tanto en ser parte de los grupos de discipulado no es para padiciarnos la vida, sino para alimentarnos con la palabra, para prosperar nuestro camino, hacer el bien. Y cuando todos estábamos enfocados en el bien de los demás, entonces funcionamos como iglesia. Entonces diezmamos con fidelidad, oramos los unos por los otros,
entonces damos para suplir las necesidades de otros. Adoramos juntos en comunidad y damos de nuestro tiempo y esfuerzo para servir. El Señor nos capacita, a este respecto de esto último, el Señor nos capacita con dones y talentos. Y esa capacitación nos la da el Espíritu Santo, no estamos solos. Pero tenemos que poner nuestra vida a Él. Tenemos que saber en qué área puedo ayudar yo en la iglesia. Siempre, al menos tenemos un don o un talento, para poder trabajar en la iglesia, para poder trabajar para otros. Pero sobre todo, hay algo que quiero aclarar. Nosotros no trabajamos para el Señor. El Señor trabaja a través de nosotros, pero necesitamos tener esa relación. Si no, estoy trabajando solo, me aíslo. Somos una comunidad que demuestra la gloria de Dios. Esa es la clave. El propósito de la iglesia no solo existimos para el bien de los demás, sino especialmente para la gloria de Dios. Después de todo este tiempo de confesión y de buscar a Dios en su palabra, el pueblo decidió hacer una gran celebración. No tenemos tiempo para ver esto, pero la Biblia dice que los pueblos alrededor no creían que Israel fuera capaz de reconstruir sus muros ni su ciudad. Inclusive alguien se atrevió a decir que eran tan incompetentes que si se atrevían a reconstruir los muros, hasta una zorra los derribaría. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Subieron todos a la muralla reconstruida y marcharon dando vueltas sobre ella. Mostraron el poder de Dios, mostraron la fortaleza de Dios. Y esto mismo es lo que hace con nuestra vida el Señor. En Nehemías 12:43 dice: se ofrecieron muchos sacrificios durante aquel día de gozo, porque Dios había dado al pueblo razón de alegrarse. También las mujeres y los niños participaron en la celebración, y la alegría del pueblo de Jerusalén podía oírse a larga distancia. Fue una celebración muy ruidosa para que todos los pueblos se enteraran que Dios restauró a su pueblo para mostrar su gloria a todas las naciones, para mostrar que Él es grande y poderoso. Exactamente eso es lo que ha hecho con nosotros. Nos ha restaurado para que el mundo, nuestra familia, nuestros vecinos y nuestros amigos puedan ver lo grande y majestuoso que es nuestro Dios. No somos nosotros, es Dios quien obra en nosotros. ¿Notan para el paralelo con Josué? Dios pide a Josué y al pueblo que marchen alrededor de Jericó y hagan ruido, y los muros son derribados. Ahora Dios pide lo mismo cuando los muros son reconstruidos. La gloria de Dios mostrada a través de su pueblo. Dios no está mostrando su gloria a las naciones a través de individuos o supercristianos, sino a través de su pueblo, hombres y mujeres radicalmente comprometidos los unos con los otros para la gloria de Dios. Dios mostrará su gloria en México y en el mundo a través de ti, de mí, a través de este cuerpo que formamos tú y yo juntos. Si nosotros no vivimos de una forma distinta y distintiva del resto, no seremos capaces de mostrar al mundo la gloria de Dios. Tenemos que ser diferentes. Al principio había dicho que somos especiales. El Señor nos hace especiales. Y no lo decimos de una manera, para creernos mucho, simplemente porque diferentes a los demás cuando somos del Señor. El Señor es el que obra en nosotros. Y las demás personas ven esa diferencia. Somos especiales porque pertenecemos al Señor. Pero que esa mentalidad y esa idea que acabo de expresar, que no se pierda, que todos los días lo llevemos, es que yo pertenezco al Señor. Por lo tanto, tengo que reflejar el carácter del Señor. Como miembros de Estrella de Belén, solemnemente afirmamos este pacto unos con otros, por la gracia de Dios, para nuestro bien y para la gloria de Dios. Hermanos, miembros de Estrella de Belén y aquellos que adeptos a nuestra iglesia, voy a repetir esta parte, dice. Como miembros de Estrella de Belén, solemnemente afirmamos este pacto unos con otros, por la gracia de Dios, para nuestro bien y para la gloria de Dios. Afirmamos, esto se trata de algo mucho más profundo que simplemente firmar un papel y olvidarlo por siempre.
Se trata de quiénes somos y qué podemos esperar unos de otros. Se trata de que cada uno en particular haremos un esfuerzo consciente y comprometido por honrar a Dios a través de este pacto. Honrar a Dios. Honrar a Dios significa elevar a lo máximo de nuestra capacidad, de nuestra mente, de nuestro actuar, el nombre de Dios. Dios mismo, la obra de Cristo en nuestra vida, la obra de Cristo para la humanidad. Honrarlo es no decir, tú eres ese cristiano que si mientes vas a hacer. Honrar a Dios es ser el reflejo del carácter de Cristo. Acordemos de lo que nos dice la palabra. Queremos llegar a la estatura del varón perfecto. Para nuestro bien. Se trata de una comunidad unida por el amor y la gracia de Dios, en la que no solo compartimos un espacio en este lugar cada semana, sino que compartimos la vida, estamos juntos, comemos juntos, lloramos juntos y nos gozamos juntos. Una comunidad en lo que más importante es el bien de otros, a una cosa del mío propio, donde nos apoyamos y vivimos como uno solo. Esta semana, hermanos, la iglesia practicó algo respecto a lo que estamos leyendo, acabo de leer. Apoyamos a unos hermanos, apoyamos totalmente, pero con todo nuestro corazón. Y todos los que estuvimos apoyando, todos los que estuvimos alrededor de ese apoyo, hermanos, no se imaginan el gozo que tuvimos. Y nos estamos gozando unos con otros. Fue un momento de media hora, 30 minutos, que coincidimos en algo muy especial. Y ese algo muy especial nos dio mucho gozo. Sentimos la presencia del Señor. Sentimos que el Señor está bendiciendo a la iglesia. Y como nuestro pastor nos ha estado insistiendo momento a momento, estamos en un momento de avivamiento. Es por eso de este mensaje de esta reconstrucción, de esto de Nehemías. Y cómo actuó, cómo reaccionamos después de leer la palabra, de estar obedeciendo a nuestros pastores, de estar siendo guiados por nuestros pastores para llegar a donde, a honrar a Dios, para la alabanza de su gloria. En última instancia, para la gloria de Dios. Dios nos hizo una comunidad fundada en la palabra y cuyo propósito final y más importante es mostrar su gloria al mundo. Ese debe ser nuestro enfoque principal. Para eso vivimos y la forma como podemos lograrlo es esforzándonos a amar, crecer y servir. Amar a Dios sobre todas las cosas con nuestra mente, con nuestras fuerzas, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos, amar a nuestros enemigos. Crecer en el conocimiento de Dios, crecer para llegar a la estatura del varón perfecto. Y servir como sirvió Jesús con amor, predicando y honrando, predicando, ayudando, discipulando. Hermanos, este es el propósito de Dios para nuestra vida. Porque está en su palabra, está en su palabra. No son invenciones ni del pastor ni mías. Es porque es la palabra de Dios la que está hablando. Y tenemos un gran reto como iglesia, como personas, aún si no pertenecemos a la iglesia de Belén, de tener que honrar a Dios. Y si necesitamos más información, queremos saber más de la palabra de Dios, aquellos que no conocen la palabra de Dios se pueden acercar a nuestra amada iglesia. En esta iglesia hay amor, hay compañerismo, hay fortaleza, hay restauración. Así es de que, hermanos míos, tenemos un gran reto, porque es para honrar a Dios. ¿No queremos honrar a Dios? ¿Queremos estar como esos carbones aislados y que nos apaguemos de momento? Que no, que está muy aburrido. Hermanos, este cuerpo tiene vida. Y acordémonos que a partir de que la iglesia fue creada por el Señor, siempre ha existido, ha impactado al mundo, ha rescatado vidas. El ejemplo somos nosotros y cada uno de nosotros, para que pensemos, si estoy con el Señor, bendito sea. Si no estoy, ¿dónde iré? ¿Cuál será mi camino? Que el Señor les bendiga.